Enfermedad por reflujo gastroesofágico, concepto y fisiopatología. El reflujo gastroesofágico es considerado como el egreso sin esfuerzo de contenido gástrico, ya sea ácido o alcalino, hacia el tórax, a la faringe o hacia la boca. Dentro de la fisiopatología es importante comprender la función del esfínter esofágico inferior, que se encuentra entre la unión del esófago con el estómago y que permite la entrada de alimentos y saliva deglutida hacia el estómago. Este esfínter esofágico inferior es considerada como una zona alta de presión, mantenida también gracias a su musculatura. Se encuentra en la unión gastroesofágica y no presenta, se dice que no existen marcas anatómicas exactas que definan su principio y su final, de manera que no presenta marcas anatómicas. Presenta dos músculos principales, los cuales son los músculos en cabestrillo, que se dirigen hacia la curvatura mayor, como acá se puede ver, las fibras de cabestrillo gástrico que se dirigen hacia la curvatura mayor, hacia acá, y las fibras o el músculo de cierre, que se dirigen se encuentran al otro extremo y se dirigen hacia la curvatura menor. Estas van a permitir o van a prevenir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior tiene una función de barrera. Esta función de barrera se cumple gracias a tres características que presenta. La primera característica, como ya mencioné antes, es que mantiene una presión en reposo. Esta presión que mantiene ayuda a prevenir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Y esta se relaciona con la segunda característica, que es la longitud del esófago. Entonces, si la presión del esfínter esofágico inferior disminuye y la longitud del esófago disminuye, es que se puede romper esta barrera y producirse el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. La presión del esófago en reposo y la longitud del esófago se relacionan de la siguiente manera. A más corto el esfínter, se requiere más presión para prevenir el reflujo. Esto se refiere a que el esfínter esofágico presenta una longitud, que es la segunda característica, la longitud del esófago. Esta longitud del esófago se acorta cuando el estómago se distiende de manera excesiva. Y esta distensión se produce debido al consumo de comidas muy voluminosas o muy grasosas, o debido a la deglución de saliva que implica que el estómago contenga aire. Cuando se produce este consumo excesivo de alimentos, grasa y aire en el estómago, va a causar una distensión del fondo del estómago. Al distenderse el estómago, acorta la longitud del esófago, acortando de esta manera también el esfínter. Al acortarse la longitud del esfínter, la presión en esta región va a tener que ser mayor para prevenir el reflujo gastroesofágico. Es entonces que cuando existen repetidas alteraciones de la distensión del estómago, se produce la alteración en el esfínter esofágico inferior. La tercera característica, que se refiere a la longitud intraabdominal expuesta a la presión positiva del abdomen, se refiere a la posición del esófago respecto al diafragma. Una parte del esófago se encuentra debajo del diafragma y hace que se mantenga la diferencia de presión negativa entre el esófago torácico y la presión positiva del estómago. Si esta posición del esófago respecto al diafragma se pierde, también puede producir un reflujo gastroesofágico porque se pierde la diferencia de presión que mantiene la función de barrera del esfínter esofágico inferior.
Entonces, lo que pasa para la producción del reflujo es básicamente dos alteraciones. Una atenuación permanente del músculo cabestrillo o de las fibras del músculo cabestrillo y una pérdida de zona de la alta presión del esfínter esofágico inferior. Cuando la alta presión del esfínter esofágico inferior se pierde conjunto a la atenuación o a la hipotonía o relajación del esfínter del músculo cabestrillo del esfínter, es que se produce el reflujo gastroesofágico. Y esto es desencadenado por el estómago. De esta manera, como expliqué en la anterior diapositiva, el estómago, al distenderse en la zona del fondo, produce una hipotonía, una hipotonía del músculo cabestrillo, y al mismo tiempo hace que la zona de alta presión del esfínter se vaya perdiendo. Esto debido a que justamente a la pérdida de las características de la función de Basera del esfínter esofágico inferior, que es la longitud del esófago y la presión del esófago. Cuando se produce la distensión del fondo gástrico debido, como ya mencioné, a ingestión excesiva de alimento o grasa, se produce un retraso en el vaciamiento y también existe el aire en el fondo gástrico debido a la deglución de saliva. Esto produce que se acorta el esfínter, produciendo una pérdida de alta presión del esfínter esofágico, y produce también que el epitelio del esfínter, debido a la relajación del cabestrillo, el epitelio va a estar expuesto, produciendo inflamación y desarrollo de epitelio columnar en el cardias. Cuando este proceso se produce repetidamente, origina cambios y da paso también a que se origine la enfermedad. Existe un dato curioso dentro de la fisiopatología para agravar esta situación, y esto es la compensación de la persona hacia las molestias que siente debido al reflujo. Entonces lo que hace la persona es deglutir saliva para poder neutralizar el jugo que está saliendo hacia el esófago, y al deglutir la saliva produce aerofagia, lo que aumenta la distensión y produce además eructos. Esto agrava también la situación y aumenta la posibilidad de que la persona presente reflujo gastroesofágico.